lunes vamos a hablar de la justicia de Cristo, que es el tema a continuación del que vimos el pasado lunes, en donde hablamos del mensaje a la Odisea y nos dimos cuenta de que el Señor nos dice que hay algo que no conocemos y ya vimos también lo que es. Y hoy vamos a entrar de lleno en uno de los remedios que nos dice que nos da el Señor en el mensaje a la Odisea. Este es la justicia de Cristo. Fijaros, vamos a volver al inicio, como siempre, y vamos a leer esta parte en el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3, versículos del 18 al 20. Nos dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El otro día vimos brevemente lo que es el oro refinado y lo que es el colirio, y hoy vamos a ver lo que está resaltado en azul, en negrita azul. ¿Qué son las vestiduras blancas para que nos vistamos? Antes, por eso, vamos a recordar el último versículo, porque es muy importante en este mensaje. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es que esto es muy importante, tal como vimos también el pasado lunes. Este mensaje puede predicarse de muchas maneras si se confía en la carne humana, en nuestra carne, si confiamos en nuestros conocimientos y en nuestro corazón. Pero generalmente si hacemos esto va a salir mal. Van a salir quizá muchas palabras de nuestra boca, pero van a ser como hierro o címbalo que retiñe. No van a tener ningún tipo de beneficio para las personas. En cambio, si vemos lo que dice aquí el testigo fiel, que dice que este mensaje es porque reprende y castiga a los que ama, quizá cambiarán las cosas, ¿no? Debemos unirnos al Padre, debemos hacer oración antes de presentar estos temas para que lo que salga de nuestros labios sea bañado, sea teñido del amor de Cristo y no de nuestras propias palabras. Que no haya en nuestras palabras enojo, resentimiento, acusación alguna, sino que sean duras, sean al punto, sean de reprensión, como dice aquí el texto, pero que estén envueltas con el amor de Cristo, porque el objetivo de este mensaje no es que todos se pierdan, no es que todos sigan en el estado que están y aún peor, sino que es todo lo contrario. El objetivo de este mensaje es que los laodicenses salgamos de nuestro estado, conozcamos lo que no conocemos y andemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y dicho esto, vamos a ver qué significa la vestidura blanca. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 479, nos da una definición muy acertada. Nos dice así: la vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Fijaros, justicia igual a pureza de carácter. Eso es un punto que vamos a ir también viendo a lo largo de este tema. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial. Aquí vemos que no es un vestido, una vestidura tejida con nuestras propias obras, con nuestras propias manos de origen humano, sino que es una vestidura que solo puede provenir del cielo. Es de tejido celestial, con lo cual no está en nosotros ni podemos hacer nada para tenerla por nosotros mismos. Debemos pedirla al Señor para que nos la dé. Esta vestidura que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Aquí vemos otro punto importante: obediencia voluntaria. Como ya comenté también el pasado lunes, el Señor nos dio libre albedrío. Nosotros debemos aceptar una cosa u otra, debemos aceptar a Dios o a Satanás por nuestra propia voluntad. Satanás nos va a forzar, va a engañarnos, va a ponernos el pie para que caigamos, nos tropecemos y caigamos. Va a ponernos todas las trampas posibles para que vayamos a su lado de forma forzada o engañados. En cambio, el Señor actúa muy distinto. El Señor nos llama, pero siempre nos llama con tierno amor y nos da la libertad total para que voluntariamente, para que inteligentemente vayamos a Él o no. Nos deja libertad de elección, podemos aceptarlo o rechazarlo, y eso sí, debemos aceptar las consecuencias que se derivan de nuestros actos. Por eso es un Dios justo, por eso el Señor es justo, porque todo es según lo que decida la criatura. Si la criatura decide no, Él va a respetarlo con todo el dolor de su corazón, pero va a respetar su voluntad y no va a estar con el Señor. Si la criatura dice sí y es constante, el Señor
va a estar ahí. Va a estar ahí durante toda la vida, va a estar a nuestro lado durante toda la vida y al final conseguiremos esta vida eterna tan anhelada. Con lo cual, obediencia voluntaria es otro punto muy importante. No debemos forzar nunca las conciencias. Y quiero leer también un par de citas más, o tres, en las cuales vamos a poner en contexto, y eso es a nivel completamente adventista porque es historia adventista, lo que vamos a ver hoy. En la Review and Herald del 1 de abril de 1890, en su párrafo número 8, nos dice así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y yo he respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El profeta declara, y después de estas cosas vi otro ángel venir desde el cielo, teniendo gran poder, y la tierra se iluminó con su gloria. Eso es Apocalipsis 18. El brillo, la gloria y el poder deben estar conectados con el mensaje del tercer ángel. ¿Con qué? Con el mensaje de la justificación por la fe. Y la convicción seguirá donde quiera que se predique en demostración del Espíritu. ¿Cómo sabrá alguno de nuestros hermanos cuándo llegará esta luz al pueblo de Dios? Hasta ahora ciertamente no hemos visto la luz que responde a esta descripción, a este poder que va acompañando el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justicia por la fe. Dios tiene luz para su pueblo y todos los que la acepten verán lo pecaminoso de permanecer en una condición tibia. Escucharán el consejo del testigo fiel cuando él diga: sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos que el mensaje de la justicia por la fe, predicado 2 años antes de la escritura de esta cita, en 1888, es el mensaje del tercer ángel en verdad e irá acompañado de todo este poder que hará que se convierta en un fuerte pregón. Y ese poder, la recepción de este mensaje y este poder hará que la gente que lo acepte, que lo escuche, pues acepte y escuche también el consejo del testigo fiel. Habrá un cambio en la vida de uno, habrá un cambio hacia bien, habrá un cambio hacia santidad. Y luego, en este libro, Joyas de los Testimonios, también nos dice algo muy interesante en relación con el tema. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. La ley de Dios ha de ser magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Aquí lo vemos, será de una luz tal, será de una potencia tal este mensaje, esta magnificación del mensaje, que todas las personas oirán de esto y tendrán que decidir en pro o en contra de Dios, en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Aquí lo vemos, no hay duda. ¿Cuál es el mensaje del fuerte pregón? ¿Cuál es el mensaje final de Dios a la humanidad que va acompañado de toda la gloria divina? El mensaje de la justicia de Cristo. Esto es lo que ha de resonar de un extremo de la tierra al otro, no otros mensajes. El mensaje del fuerte pregón, el mensaje final es uno muy concreto y es este que estamos viendo numerado aquí. Y antes de entrar en lo que dice este mensaje, en la enseñanza de este mensaje, también me gustaría que tuviéramos en cuenta algo, que fuéramos conscientes de algo, porque vimos que el testigo fiel nos dice que no conocemos, no sabemos lo que somos, nos creemos justo lo opuesto a lo que en realidad somos, pero no somos conscientes de lo que hay en nuestro corazón, no somos conscientes de lo que motiva nuestras acciones, no somos conscientes de todo eso. Y también hay que ser conscientes de algo, de errores, mejor dicho, que cometimos en el pasado, concretamente en la época del año 1888. Ahí cometimos una serie de errores tanto a nivel del laicado como a nivel de dirección, de ministerio, de los pastores. Precisamente los rechazos y los errores y prejuicios de los pastores al oír este mensaje, el de la justicia por la fe, produjo que el laicado en su gran mayoría, el hermano común en su gran mayoría, no aceptara esta luz y ahí se viera frenado el mensaje de Dios para el mundo. Y ahora vamos a verlo un poquito porque debemos ser muy conscientes de esto. Sabéis, hay muchos libros hoy en día, más modernos, en donde eruditos adventistas dicen que el mensaje ya fue aceptado. Y eso ha sido creído por muchísima gente en el adventismo, ¿no? El mensaje de la justicia por la fe ya fue aceptado un tiempo después y por eso lo predicamos.
Bueno, la realidad es muy distinta, ¿verdad? Pero también debemos conocerlo eso, porque si creemos que este mensaje, perdón, ya ha sido aceptado, tenemos un problema, porque las consecuencias de este mensaje es la segunda venida de Jesús. Y si este mensaje se aceptó pocos años después de que se predicara, después del rechazo inicial, pues ¿dónde está la segunda venida? No ha venido, ¿verdad? Bueno, eso también lo vamos a tratar en el día sábado, pero para hacer una avanzadilla debemos tener en cuenta ciertas cosas y ciertas consecuencias que conlleva predicar este mensaje y aceptarlo, y ninguna de ellas se ha visto por el momento, con lo cual el pueblo aún no conoce tal como es este mensaje, aún no se ha aceptado el consejo del testigo fiel, ni el pueblo ni los ministros, solo personas puntuales, grupos puntuales, pero no a nivel más general. Aquí nos dice, en Testimonios para los Ministros, página 91.2, es una cita muy conocida, pero siempre va bien leerla. En esta ocasión leeremos dos porciones de ella. Dice, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Aquí vemos algo que siempre repito al leer esta cita. El Señor envió el mensaje, y este mensaje no es solo precioso, sino que es preciosísimo, es superlativo. El Señor lo envió y lo envió a estos dos pastores, Wagoner y Jones, para que a través de ellos fuera predicado al pueblo. Esto lo debemos tener muy claro. No es un mensaje de invención humana, que no lo trajo Elena White tampoco, no fue obra de los dos pastores por ellos mismos, no. El Señor les envió este mensaje y ellos lo predicaron. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Aquí vemos también algo que ya comentamos el pasado lunes. El mensaje del testigo fiel ha de ser aceptado por el pueblo, que ya conoce, pero a partir de ahí, este mensaje ha de ser llevado al mundo, pero primero el pueblo, en los que han de predicar el fuerte pregón y este mensaje al mundo, han de conocerlo, ¿no? Tenemos que ir por etapas. Dice, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Vemos que la justicia no es una mera declaración, sino que tiene una consecuencia y se manifiesta obedeciendo la ley de Dios, obedeciéndola ya no de forma legalista o por obligación o de forma fría, sino de corazón, entendiendo la profundidad de ella, sabiendo que es la manifestación del carácter del Señor. Y luego nos dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Vemos que va en la línea de la cita que hemos leído hace unos minutos. Es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, no el hombre, no un grupo, no cualquier persona. El Señor mismo ordenó que fuera dado al mundo. Y es lo que comentamos antes también, el mensaje que era acompañado de toda la luz del ángel, del cuarto ángel de Apocalipsis 18, proclamado en altavoz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. También debemos tener claro esto, si aún dudamos un poco. Dice así, Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Wagoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Si antes podía haber quizá aún alguna duda para algunas personas, creo que después de esta cita ya no debe haber. Dios mismo levantó al hermano Jones y al hermano Wagoner para proclamar el mensaje final al mundo. Y este mensaje es el que prepara un pueblo para estar de pie en el día de Dios. Es el que te lleva a vencer por completo el pecado. Y finalmente, en Mensajes Selectos tomo 3, página 190, nos dice, al pastor E.J. Wagoner se le otorgó el privilegio de hablar en forma sencilla y presentar sus puntos de vista sobre el tema de la justificación y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esta no era una nueva luz, sino la antigua luz colocada en donde debe estar dentro del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el principal propósito de ese mensaje? Pues Juan ve a un pueblo y él dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan observa a este pueblo precisamente antes de ver al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, en el versículo 14 del mismo capítulo de Apocalipsis. Con esta hoz aguda, ahí la siega y viene a buscar a su pueblo. Pero antes de que eso pase, este pueblo ha de estar formado. Y Juan lo vio, a este pueblo que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios, está ahí, formado, a punto para ser trasladado.
Pero eso no pasará antes de que se acepte el mensaje final, el mensaje del tercer ángel en verdad, el mensaje de la justicia de Cristo. Es imposible, si no, no hay preparación posible. Por eso es tan importante predicar esto ahora y sobre todo que sea una vivencia en nuestras vidas. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 425, párrafo 3, nos dice: escudriñe en las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto, pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Y así estamos, el pueblo de la Odisea está completamente cegado y el del mundo, pues también, más de lo mismo, ¿no? Estudie su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad, a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Aquí vemos un detalle más. El fuerte pregón comenzó en su momento, comenzó en 1888 y años posteriores, pero fue frenado por el pueblo, por la incredulidad de los ministros y del pueblo fue frenado, con lo cual no se trata ahora, y además está muy de moda en estos últimos años y estas últimas décadas, de que salgan personas por aquí y por allá diciendo el mensaje final es este, esta es la gloria del cuarto ángel, ese es el mensaje del cuarto ángel, esto es aquello, esto no, no hace falta lucubrar lo que es. Ya está escrito lo que es el mensaje final y cómo se ha de predicar, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es ir donde se rechazó el mensaje y retomar el camino, retomar el hilo a partir de ahí, para que realmente el fuerte pregón, este pregón crezca hasta ser realmente un fuerte pregón. Llevamos décadas y décadas de freno a este mensaje, poniendo otras cosas en su lugar o dando vueltas en círculo en otras enseñanzas. Pero lo que debemos hacer como pueblo es volver al punto donde se rechazó, tomar esta enseñanza y predicarla de nuevo, para que esta vez el fuerte pregón no se frene. Dice, esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los hijos de los hombres. Escudriñar las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo. Esta es nuestra tarea. Y finalmente, para acabar la introducción, en la siguiente página, 426 del mismo libro: si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Fue escrito en el año 1892, 4 años después del famoso congreso en Minneapolis. Y aquí lo vemos claro. Muchas veces hablamos del tiempo de angustia y lo vamos cronometrando y pasará esto y aquello, pero no estamos preparados para él. Si queremos realmente pasarlo y salir incólumes, no perdernos, debemos conocer a Cristo y apropiarnos del don de su justicia. Debemos conocer el mensaje que predicaron los pastores Waggoner y Jones en 1888. Debemos conocer el Evangelio eterno, debemos conocer el mensaje del tercer ángel en verdad, porque eso es lo único que nos va a permitir estar de pie cuando venga Cristo. Es muy importante este punto, porque ayuda a centrarnos, no ayuda a estar tan dispares o distraídos como estamos hoy en día. Y ahora vamos a entrar en el siguiente apartado y vamos a ver qué es la lluvia tardía. O dicho de otra manera, vamos a ver la enseñanza del Espíritu. Y eso es algo muy curioso y creo que os va a llamar la atención. Fijaros. Vamos a leer Joel 2:23 y por eso lo elegí como el texto principal, el texto de introducción de esta temática. Porque cuando leemos este texto en español, bueno, es así, fijaros, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Lo vemos y decir, bueno, está hablando obviamente de las lluvias, la lluvia de primavera y la lluvia de otoño, la que hacía
crecer la cosecha y la que la hacía madurar para poder cortarla, ¿no? Para poder segarla. Pero no vemos nada más. Vemos que es una alegoría con el tiempo final, pero es que aquí hay mucha más información cuando vamos al hebreo, cuando vamos al original y analizamos la palabra lluvia y la palabra tiempo. Y veremos que hay mucha información que va directamente relacionada con el mensaje del tercer ángel, con el mensaje de la justificación por la fe. Fijaros, lo vamos a ver brevemente. La palabra para lluvia es el Strong H4175 y es la palabra hebrea moré. Y nos dice DH3384, arquero, también maestro o enseñanza, también lluvia temprana. Y nos hace ir a esta otra referencia, la H3138, y es lo que haremos justo ahora. Fijaros, es la palabra lloré, y dice, participio activo de esta palabra, salpicar, rociar, de aquí a chubasco o lluvias de otoño, lluvia temprana. Con lo cual vemos que la lluvia, en el plano espiritual, en el plano de este texto de Joel 2.23, es un maestro, un instructor o una enseñanza también, un maestro que lleva una enseñanza y una enseñanza que primero salpica, rocía y de aquí, de los pequeños, de las pequeñas gotas, de los pequeños salpicones, se convierte en un chubasco o una lluvia de otoño. En definitiva, pasa de una lluvia suave, una lluvia muy fina, unas gotitas, hasta convertirse en una lluvia torrencial, en un chubasco tremendo, como las lluvias de otoño. En definitiva, pasa a convertirse este maestro y esta enseñanza de este maestro en la lluvia tardía. Fijaros, porque si analizamos la palabra tiempo, es esta, el Strong H6676, la palabra sedaká, y nos dice derecho, rectitud, justicia, moralidad, virtud o figurativamente prosperidad. Derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud. Con lo cual aquí vemos que esta lluvia tardía es en realidad una enseñanza, es traída por un instructor en justicia, porque esta enseñanza es de justicia. En definitiva, es una enseñanza que nos muestra la virtud moral, la justicia del Señor, y esta enseñanza primero es unas cuantas gotitas, pero luego acaba convirtiéndose en un chubasco, en una lluvia de otoño, en definitiva, en un fuerte pregón que ilumina al mundo y que llega a todas partes. Ya veis todo lo que esconde este versículo de Joel 2.23 si analizamos un poco el hebreo. Y curiosamente el Espíritu de Profecía nos confirma todo esto. Yo cuando descubrí esto en el hebreo y luego vi que el Espíritu de Profecía también hablaba al respecto, me quedé bastante sorprendido y también a la par maravillado. Y os voy a compartir unas cuantas citas en donde habla de ello. Fijaros, en la educación, página 85, nos dice así. Fiel a su promesa, el ser divino, exaltado en las cortes celestiales, este es Jesús, impartió algo de su plenitud a sus seguidores de la tierra. Se entronizaron a la diestra de Dios. Su entronización a la diestra de Dios fue manifestada por el derramamiento del Espíritu sobre sus discípulos. Aquí está hablando de el tiempo en Hechos, el tiempo de Pentecostés, donde se derramó la lluvia temprana sobre los discípulos. Dice, gracias a la obra de Cristo, los discípulos sintieron su necesidad del Espíritu. Debido a la enseñanza del Espíritu, recibieron su preparación final y salieron a completar la obra de sus vidas. Aquí vemos, fue derramada lo que se conoce como lluvia temprana sobre los apóstoles. Pero en realidad, ¿qué se derramó? ¿Se derramó agua? No. Se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Se derramó el instructor en justicia sobre ellos y recibieron una enseñanza. De forma clara y categórica, fueron transformados en espíritu y fueron a iniciar la obra de sus vidas y también a completarla. Fueron imbuidos de poder de lo alto. Siguiendo con el mismo libro, dice, dejaron de ser ignorantes e incultos, dejaron de ser un conjunto de unidades independientes o de elementos discordantes y antagónicos. ¿Sabéis? Eso me llamó la atención porque a veces, hablando con personas, con hermanos y hermanas, me dicen es que debemos llegar a la unidad. Y me lo dicen desde distintos puntos, desde adventistas, digamos, de la denominación oficial, desde gente de grupos independientes, desde gente de la Reforma. En definitiva, desde todos lados, todos buscan una unidad, ¿verdad?
Y yo digo, sí, claro, yo también busco la unidad, pero es que la unidad no se consigue por estar de acuerdo en una cosa u otra o caerse bien el uno con el otro, porque si no, cada uno tiene su creencia, se junta con los que creen lo mismo y ya está, ¿no? Eso no es unidad verdadera, eso es unidad egoísta. La unidad se dará a cabo realmente cuando seamos imbuidos de ese poder divino, cuando realmente aceptemos el mensaje de la justicia por la fe y haga mella en nuestra vida. Luego, cuando recibimos la enseñanza del Espíritu, entonces habrá una unidad total y así unidos estaremos capacitados para que el Espíritu se derrame en su plenitud y tengamos el poder para ir a predicarlo como fuerte pregón este mensaje a todo el mundo. Antes solo son unidades egoístas. Se puede llegar a cierto grado, pero nunca se llega a donde se debe llegar. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Una vez recibida la enseñanza del Espíritu, ¿qué es esto? Dejan de ser unidades independientes o elementos discordantes y antagónicos. Dejaron de poner sus esperanzas en las grandezas mundanas. Eso es otro punto muy importante. Eran unánimes, de un mismo corazón y una misma alma. Cristo ocupaba sus pensamientos. El progreso de su reino era la meta que tenían. Tanto en mente como en carácter se habían asemejado a su Maestro y los hombres reconocían que habían estado con Jesús. Es muy importante. Queremos unidad, que nuestra mente y nuestro carácter sean semejantes al de Cristo, que es nuestro Maestro. Solo eso lo va a llevar. Siguiendo leyendo un poco más, dice, Cristo ha encargado al mismo Espíritu que envió en su lugar como instructor de sus colaboradores en Pentecostés, lo que acabamos de leer. Fijaros que dice aquí las palabras, ha encargado al mismo Espíritu y lo envió en su lugar como instructor, como maestro, pues este mismo Espíritu dice, para que sea el instructor de sus colaboradores de la actualidad, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es su promesa. Por tanto, lo que pasó en Pentecostés con esta enseñanza de justicia que preparó los apóstoles para llevar a cabo y completar la obra de su vida, también es la misma que debemos recibir nosotros para completar la obra de nuestra vida y provocar la segunda venida de Cristo, para ser aptos para dar el fuerte pregón, que se pueda cerrar la gracia, que Cristo pueda salir del santuario celestial, que haya la purificación completa y venga a buscar por fin a su pueblo y se termine la historia de este mundo y la historia del pecado. Necesitamos a este instructor y sobre todo la enseñanza de justicia de este instructor. Ya hemos visto antes que se empezó a dar en 1888, pero se rechazó y se frenó. Debemos volver a aquel punto y retomar las cosas desde ahí. Y ahora, habiendo visto esto, habiendo visto esta maravilla, ¿no?, que encontramos en la Biblia y que ratificada también en el espíritu de profecía de este instructor en justicia que nos da un mensaje de justicia, pues vamos a hablar un poco de este mensaje, ¿verdad? Vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar del mensaje de justicia, vamos a hablar de esta instrucción en justicia. Fijaros, leeremos unos cuantos versículos de Isaías 59, porque lo que vamos a leer aquí es muy parecido a lo que le sucede al pueblo laodicense. Fijaros, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. La mano de Jehová sigue ahí, su oído sigue ahí. En el mensaje de la Odisea dice, estoy aquí, estoy llamando a la puerta, abridme. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Quién hace división? ¿Dios se separa del hombre? ¿Dios mismo pone barreras al hombre? No, son las iniquidades, los pecados del hombre los que ponen barrera entre él y Dios. Como decía, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. No hay quien clame por justicia y deberíamos clamar por justicia. Deberíamos clamar por este preciosísimo mensaje y que sea una realidad en nuestras vidas. Luego dicen, a tenor de todo eso, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. No hay ni un fruto bueno. En la Odisea hay muchas obras, Dios las conoce. Los laodicenses creen que son obras maravillosas, que ya lo saben todo, que hacen la obra de Dios,
Pero el Señor dice, no, 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 eres todo lo contrario, es un desventurado, un miserable, etc. Aquí vemos que el pueblo de Israel, a causa de sus pecados, sus iniquidades, su separación del Señor, su egoísmo, su suficiencia propia, pues ¿qué hacen? Todo lo contrario, en vez de llevar fruto para Dios, llevan fruto para Satanás. Aquí vemos, tejen telas de arañas. Lo que debemos tener es una vestidura tejida por el cielo, no una tela de araña, no una vestidura hecha de telas de araña, ¿verdad? Los huevos no deben dar áspides, no deben dar víboras, deben dar un fruto mucho mejor, ¿verdad? Sus telas no servirán para vestir. Nuestras propias obras, nuestras telas humanas no sirven para vestir. No solucionan nada. Necesitamos el tejido celestial, esta justicia del Señor. Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. El Señor nos quiere dar su paz, pero ya vemos que en este estado no conocemos camino de paz, ni siquiera conocemos la paz. No tenemos justicia en nuestros caminos, son caminos torcidos. Jeremías 6:16, el Señor dice, preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellas, pero el pueblo que dijo, este mismo pueblo que estamos viendo aquí, no andaremos, no queremos caminar por las sendas justas tuyas, oh Señor, queremos caminar por nuestros caminos y en ellos, como vemos, no hay justicia y son caminos torcidos que llevan a muerte. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud, la virtud moral. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. Recordemos, el ladicense es ciego. Y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. En definitiva, una condición deplorable del pueblo de Israel, igual que la condición deplorable del pueblo de la Odisea, la última iglesia. ¿Vemos el paralelismo? Se alejó de nosotros la justicia, ¿pero por qué? Por nuestro rechazo. Lo rechazamos y pusimos en su lugar otras cosas y un montón de pecado. Por eso debemos volver al punto donde se rechazó en 1868 para reanudar ahí el camino y que por fin se dé el fuerte pregón. En Romanos 4:20 al 25 nos habla de justicia, concretamente de la justicia de Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y lo vemos en Génesis 15. Abraham creyó a Dios y esta fe le fue contada por justicia. Debemos creer al Señor. Ha de ser una fe inteligente basada en lo que nos dice el Señor. La confianza, el creer lo que nos dice el Señor es básico para poder avanzar en el camino cristiano y debemos estar plenamente convencidos como Abraham de que lo que dice el Señor es cierto y es así. No hay que buscar interpretaciones aparte, no hay que dar vueltas, hay que creer lo que nos dice el Señor tan simplemente en su palabra. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe que le fue contada, esta fe, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Debemos tener esta misma fe y nos ha de ser contada también por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Debemos tener fe en qué, debemos creer en qué, en el que levantó de los muertos a Jesús, en nuestro Dios. Debemos creer también en los méritos de Jesús en la cruz, porque Él fue entregado, como dice aquí, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él y por eso Él fue hecho pecado, por nuestra culpa. Pero resucitó y gracias a esto podemos optar a su impoluta justicia. En Romanos 5, que es justo después de esos versículos que hemos leído, como conclusión, como consecuencia, Pablo nos dice, justificados pues
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Tito 3, versículos del 5 al 7, vemos una parte más, un área más, una arista más de lo que es la justificación. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Con lo cual, aquí empezamos a ver algo que veremos después o ahora mismo en una cita. La justificación no es un mero hecho legal, no es una mera declaración legal en donde Dios dice, Frederic, eres justo, Lorena, eres justa, no sé, Norma, eres justa, José, eres justo. No, no, no. No es una declaración que donde nos hace justos y por arte de magia somos salvos. No es una declaración que dice, vale, sois justos, podéis llevar vuestra vida como queráis. Seguid haciendo la vuestra, total, sois justos, cuando venga ya os recogeré. Nada de eso. Incluye también la regeneración completa del ser. Incluye el poder que nos habilitará para vencer el pecado en su totalidad. Fijaros, en el discurso maestro de Jesucristo, en su página 97, párrafo 2, nos dice, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación, no es solo el perdón por el pecado, obviamente es una manifestación judicial, es un acto judicial en el cual sois perdonados por la sangre de Cristo, pero no solo eso, también es otra cosa más, es también una redención del pecado, nos habilita para vencer completamente el pecado y no tener que caer cada vez que se manifiesta la tentación. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y también dijo, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es muy importante, por eso hemos visto antes que el mensaje de la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, porque aceptar esta justicia que nos da gratuitamente el Señor, cuando se acepta y se vive, lleva a ser imbuidos por el amor del Señor y a guardar la ley de corazón, a vencer el pecado, a arrepentirnos de todo pecado conocido y también no conocido, porque nos da a conocer el Señor cuáles son, nos saca de ese estado ladicense y nos lleva también a querer mejor la salida del Señor cada vez que se presenta la tentación, que no caer una vez tras otra en ella e ir pecando sin parar hasta el fin de nuestros días. Fijaros, en el camino a Cristo nos dice también, cuando la persona se conmueva de esta manera, odiará su egoísmo, aborrecerá su narcisismo y buscará mediante la justicia de Cristo la pureza de corazón que esté en armonía con la ley de Dios y el carácter de Cristo. Cuando realmente conocemos la fe verdadera, la fe que salva, la verdadera fe, se nos despierta esto en nuestro corazón, se nos despierta esto en nuestra mente, buscar esta pureza de corazón, vencer el pecado, tener un cambio total de vida y que nuestro ser y nuestra existencia sea totalmente distinta a antes de conocer esto. Y solo podemos hacerlo, como dice aquí, mediante la justicia de Cristo, si no sería imposible. Porque el Señor, como hombre, fijaros qué hizo. En Hebreos 5, versículos del 7 al 10 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, como hombre cuando estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí, fijaros, es algo importante que tiene que ver con la naturaleza humana de Jesús, lo cual vamos a hablar el día viernes. Pero para avanzar un poco, fijaros, aquí Cristo está en los días de su carne, está como hombre, y nos dice que como hombre, no como Dios, sino como hombre, padeció y aprendió obediencia gracias a este padecimiento.
Y este aprendizaje le supuso que ser perfeccionado como hombre, ser perfeccionado como hombre. Y gracias a esto, a esta perfección de carácter que tuvo y mantuvo y retuvo durante toda su vida gracias al padecimiento que padeció, valga la redundancia, eso le habilitó para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si hubiera pecado una sola vez, si su carácter se hubiera contaminado con lo más mínima mancha de pecado, ya no podría ser autor de eterna salvación. Pero el Señor no pecó simplemente porque era Dios, como dice mucha gente. Eso no tiene ningún sentido, ya que de eso no nos sirve para nada, ya que nosotros no somos dioses, somos hombres, sino que en su carne, como hombre, en su naturaleza humana, padeció y fue perfeccionado así, mantuvo un carácter impoluto en nuestra misma naturaleza, para podernos dar ejemplo y para nosotros poder imitarlo gracias al poder que él mismo tuvo, el poder divino que le envió al Padre y que nos envía también a nosotros para que podamos vencer. Fijaros, sigue diciendo ahora en los versículos del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a hablar o se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos, somos como niños, se nos ha de volver a enseñar todo, lo más básico de la palabra, o aceptamos el consejo del testigo fiel y podemos estar ejercitados para discernir el bien y el mal con este colirio que nos da. ¿Somos inexpertos en palabra de justicia o ya nos hemos vestido con esas vestiduras de tejido celestial que son la justicia de Cristo que lleva a la perfección de carácter? ¿Somos niños o somos maduros ya? Bueno, que cada uno se analice, ¿no? Pero desde luego el testimonio a la odisea se da porque esa iglesia es totalmente niña. Ha dejado la justicia, se ha apartado de todo y ya tiene que volver a empezar casi de cero, a entender la palabra de Dios como si fuera por primera vez, etc. Debemos llegar a esta madurez, debemos aceptar el consejo del testigo fiel, comprar y adquirir lo que él nos dice para de esta forma estar plenamente preparados y ser cristianos maduros. En Filipenses 2, versículos del 8 al 9 dice, para recalcar esta idea que hemos visto, y estando en la condición de hombre, no en condición divina, sino en la condición de hombre, en su naturaleza humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí otra vez más, se hizo obediente, y eso fue hasta la cruz, hasta morir en la cruz. Fue perfeccionado en justicia gracias a su obediencia, y eso, ser obediente, tiene mérito cuando padeces y cuando tu carne te incita a ser desobediente. Él se mantuvo fiel, nunca desobedeció, siempre se mantuvo unido al Padre y esta obediencia le perfeccionó en justicia y gracias a eso nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Primera de Juan 2, versículos del 4 al 6 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si queremos caminar como Jesús anduvo, debemos ser guardados por su palabra. Y esto, ser guardados por su palabra y guardar su palabra es lo que nos lleva a ser perfeccionados en carácter y es lo que nos lleva a recibir el amor de Dios. El guardar su palabra, el creer al Señor, el no estar en incredulidad, el no ser desobedientes. Luego podremos decir que realmente caminamos como Jesús anduvo aquí en la tierra. En los versículos 12 y 17 al 17 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿En qué se conoce que permanecemos en el Señor? En que nos amamos unos a otros. Pero ¿cómo nos podemos amar unos a otros? Con el amor ágape proveniente del cielo, no en el amor egoísta, eros que tenemos en nuestra carne.
Pues porque nos ha dado de su Espíritu. Tenemos el instructor en justicia y hemos aprendido sobre todo la enseñanza de justicia. Así es como se manifiesta el amor y como realmente volvemos a hablar ya de la unidad. Amarnos unos a otros significa que estamos unidos. Quiere decir que hemos recibido la enseñanza del Espíritu y realmente testificamos que el Padre, como dice aquí, ha enviado al Hijo. Y nosotros lo hemos visto y lo hemos creído. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El otro día vimos que los que viven bajo la ley tienen una esperanza horrenda de juicio, ¿no? Recibirán las plagas y no serán salvos. Pero en las personas que se perfeccione este amor agape de Dios que viene dado por la instrucción en justicia del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, pues podemos tener plena confianza en este día de juicio, porque estaremos con toda la armadura puesta y podemos permanecer incólumes en el día del Señor, como nos decía la cita anteriormente. Y en Juan 14:10 vamos a ver brevemente otro punto. Dice, no, son palabras de Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vemos que Él, como hombre, en condición de hombre, fue perfeccionado en amor y fue perfeccionado en justicia. Pero ¿quién hacía las obras de Él? ¿Eran propias? No. Como hombre, las obras de Él las hacía su Padre, porque Él estaba permanentemente unido al Padre. Él creía al Padre y Él hacía todo lo que el Padre le decía, no hacía nada por Él mismo. Y gracias a eso nosotros también podemos tener esta experiencia. Fijaros en Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios, el Padre, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Eso es el fruto de aceptar la justicia de Cristo. El guardar la ley de corazón y que nuestras obras y nuestros motivos ya no sean fruto de nuestra carne ni de nuestro yo, que no sean fruto de nuestro egoísmo, de nuestro corazón pervertido y perverso, sino que nuestros motivos y nuestras obras sean hechas por el Señor a través nuestro. Que este mensaje nos ayude a tener tal comunión con el Señor para que Él realmente actúe en nosotros y todas nuestras obras y motivos sean de Él y no ya más nuestras, como todas las que hizo Jesús aquí en la tierra en condición de hombre. En Mateo 5:6 Jesús nos dice algo también muy bonito. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Dios no deja a nadie a la estacada, no deja a nadie atrás. Si tenemos hambre y sed de justicia, Él va a estar ahí y nos va a saciar. Si no tenemos hambre y no queremos y tampoco queremos beber de su justicia, pues no nos las va a dar, ¿no? Obviamente, Él respeta su libre albedrío. Pero debemos llegar al punto de tener este hambre y esta sed de justicia, porque seremos saciados, seremos llenos de la enseñanza de justicia, de la instrucción en justicia del Espíritu de Dios, y luego nuestra existencia y nuestra vida cambiará por completo. En Fe y Obras, página 12, nos dice, muchos han perdido demasiado por no haber abierto los ojos de su entendimiento para discernir las cosas asombrosas de la ley de Dios. Por un lado, los religiosos extremistas en general han divorciado la ley del Evangelio, mientras nosotros, por el otro lado, casi hemos hecho lo mismo desde otro punto de vista. No hemos levantado delante de la gente la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos dejado a un lado a Cristo y su incomparable amor, introducido teorías y razonamientos y predicado discursos argumentativos. Y eso es verdad a lo largo de la historia. Los cultos al final solo todo es teoría, razonamiento, experiencias tejidas con Biblia, discursos argumentativos muy teológicos, muy de seminario teológico. Pero ¿dónde está el mensaje sencillo? ¿Dónde está la instrucción en justicia del Espíritu para que podamos estar de pie cuando venga Cristo, para que nos habilite para dar el fuerte pregón? Si no, vamos a estar dando vueltas en el desierto aún unos años más, generación tras generación. Es hora ya de frenarlo y volver al punto donde se rechazó todo y volver a caminar a partir de ahí para que ya por fin Cristo pueda volver, ¿no creéis? No hemos levantado delante de la gente la justicia de Cristo. No, a veces hay gente que me dice, pero si ya el adventismo predica
Solo predica de la justicia de Cristo y de la justificación por la fe. Bueno, como os he dicho antes, ¿y dónde están los frutos? Cada vez hay más apostasía, cada vez hay más teorías de Satanás dentro del adventismo, cada vez hay más división. Si estamos en el Concilio Mundial de Iglesias con el papado, ¿dónde está el fruto? Ya vemos, ¿no?, que no se está predicando el mensaje del 88, se están predicando otras cosas y está haciendo que el Espíritu no esté aquí, sino que Jesús esté afuera, llamando y nosotros adentro creyéndonos haciendo la obra de Dios, pero estamos cada vez más podridos, más llenos de apostasía, más llenos de pecado. Y eso hay que frenarlo. Debemos ser conscientes de ello desde arriba hasta abajo y debemos empezar a andar en vida nueva. Debemos descubrir el pleno significado de su gran plan de redención. A veces pensamos que el Señor vendrá cuando venga y ya está, y bueno, que todo es así, solo hay que esperar, vivir nuestra vida y ya está. Tenemos una obra que hacer desde 1844 y esa es la de estar preparados para la traslación y llevar al mundo el verdadero carácter del Señor, mostrar la cruz ante el mundo en su verdadera luz y mostrar al mundo esta enseñanza de justicia. Primera de Pedro 2.9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Veis? Este texto lo lee una persona que está en estado laudicense y dice: ¿veis? Somos esto, sacerdotes reales, somos escogidos, somos el pueblo adventista, el pueblo final, la última iglesia, somos santos, una nación santa, el pueblo final, el pueblo adquirido por Dios. Bueno, era así, ¿no? Dios levantó el pueblo para eso, pero nos hemos apostatado tanto, nos hemos separado tanto de Dios que ya no tenemos nada de todo eso, con lo cual hay que volver a ello. No debemos creernos que somos eso cuando no lo somos, debemos conocer que no lo somos y aceptar los remedios divinos para llegar a ser eso de forma real. Porque en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice otra consecuencia de aceptar la justicia de Cristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y eso es lo que nos habilitará para vencer el pecado. Eso no quiere decir llegar a ser dioses, ¿eh? Mucho cuidado porque hay gente que lo puede malinterpretar, sino ser participantes del Espíritu del Señor, ser participantes de esta instrucción en justicia que nos va llevando a arrepentirnos de todo pecado y a vencer el pecado, a resistir la tentación en el momento que se presenta, a gozar del mismo poder del que gozó Cristo por medio de su Padre. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 426.3, dice: hemos transgredido la ley de Dios y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Los mejores esfuerzos que puede hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Recordemos, aquí estuvo como hombre, no como Dios. Veló su divinidad con humanidad y no usó para nada su divinidad. Llevó la maldición de la ley por el pecador. Hizo expiación para él, a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina y así se combinan la divinidad y la humanidad. Y para terminar, para concluir, después de haber visto toda esta información, toda esta enseñanza del instructor en justicia, toda esta enseñanza de justicia básicamente, ¿no?, que nos da la Biblia y también nos recalca el Espíritu de profecía, cuando hayamos aceptado este mensaje, hayamos escuchado el mensaje del testigo fiel y hayamos comprado los remedios que Dios nos da, que son estas vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo, este colirio que nos permite discernir entre el bien y el mal, esta fe genuina, ¿no?, que es como el oro, entonces se habrá formado este pueblo, que dice en Apocalipsis 14:12 que es el que dará el fuerte pregón y es el que se mantendrá en pie
durante la segunda venida de Jesús. Es el que estará capacitado para aguantar el tiempo de angustia en la persecución y mantenerse en el espíritu correcto. Aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiera el Señor que decidamos querer ser de este pueblo y que realmente estudiemos este mensaje. Es un mensaje mucho más amplio, obviamente, es eterno, pero debemos ir profundizando y conociendo este mensaje para que cada vez más sea parte de nosotros y que podamos decir, junto con todos los otros que se preparen, aquí estamos. Aquí está nuestra paciencia, somos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No solo creer en Jesús, sino tener la fe de Jesús, la misma que tuvo Él aquí, actuar como Él actuó, andar como Él anduvo, no tener una experiencia distinta, porque Él como hombre nos dio el ejemplo perfecto de una persona cuando está unida al Padre y hace su voluntad y se deja modelar por la palabra de Dios. Si creemos que podemos ir al cielo con un estándar más bajo o haciendo lo que queramos o simplemente viviendo nuestra vida, estamos completamente equivocados y vamos a ser chasqueados. La fe en Cristo es necesaria porque si no creemos en Él, ¿cómo vamos a tener la fe de Él, ¿no? Primero hay que creer en Él y luego querer tener esta fe, aceptar su justicia, aceptar su don y de esta forma, como digo, seremos habilitados para llevar a cabo, ser parte de los que prediquen el fuerte pregón y acelerar, apresurar de esta manera la segunda venida de Jesús. Si no, seremos parte de los que van dando vueltas en el desierto, de los que pasa generación tras generación, predicando los mismos temas por todo lado, las mismas doctrinas, pero unos nacen, otros se hacen mayores, otros mueren y así una rueda interminable. Y en el mundo dándose todas las señales de Mateo 24, pestes, guerras, todo, y nosotros como pueblo de Dios sin hacer nuestro trabajo. Las señales como son las pestes, las guerras y todo esto que habla en Mateo 24, como dice el propio Jesús, dice, aún no es el fin. Esto se da cíclico y ahora se está dando todo a la vez de una forma muy grande, por algo será también. Pero el fin viene, como dice Mateo 24, 14. Se predicará este evangelio al mundo y luego vendrá el fin. Este es el evangelio eterno que está contenido en Apocalipsis 14. Es la enseñanza de justicia. Cuando se hace eso, viene el fin, no antes. Y nos han enseñado a pensar que cuando veamos todas estas señales, las pestes, las guerras, etcétera, viene el fin. Pues no, Jesús dijo que aún no es el fin, es lo previo. Cuando viene el fin es cuando se entiende y se predica este mensaje. Por eso está en nuestras manos apresurar la segunda venida del Señor y está en nuestras manos que no pase ni un día más en que dejemos o desconozcamos este precioso mensaje de 1868 en todas sus áreas. No puede pasar ni un día más en que no sepamos que podemos vencer el pecado en su totalidad gracias al poder divino. No puede pasar ni un día más en que tengamos dudas de qué naturaleza humana tomó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. No podemos dudar más de la base del Evangelio ni las partes más esenciales del Evangelio. No podemos estar más en ignorancia de lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial. No podemos tener más ignorancia de cómo se termina la historia de este mundo, qué es lo que ha de pasar para que la historia concluya y por fin venga Jesús. Hay muchas teorías, hay muchas palabras, pero la verdad está siendo oscurecida y es momento de volverla a sacar a la luz y luego, como siempre, quien quiera creer que crea y quien no, no. Hay libre albedrío. Con lo cual, hasta aquí el tema de hoy. El día viernes vamos a seguir con la temática, con la enseñanza en justicia y vamos a tocar muchísimo más el tema de la naturaleza humana de Jesús porque es la base para poder entender esta enseñanza y es muy importante entender y conocer al verdadero Jesús y no a otro Jesús que nos han contado quizá por ahí. Es muy, muy importante también.